En redes sociales del programa Naranjito Diverso. Nos encontramos con la abogada y representante de la Defensoría del Pueblo Zonal 5, Zaira Rovira. Buenas tardes, abogada. Bienvenidos al programa Naranjito Diverso. También nos encontramos con el licenciado José Villacrés, colaborador de la Defensoría del Pueblo. Abogada, hace poco hubo una cierta discrepancia con el alcalde del Cantón Naranjito. O sea, para que vean la ciudadanía que la población LGBTI son personas, son seres humanos y tienen unos derechos que hay que respetar, no importa su condición ni su orientación sexual. Díganos usted caso el tema que tuvimos en Naranjito. Bueno, primero yo quiero agradecerte que me estés visitando. Eso no le has dicho a los amigos que te siguen en las redes. Estamos aquí en las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Zona 5 y es sumamente importante que todos los colectivos sociales vengan hasta la Defensoría del Pueblo, que sepan para qué es la Defensoría del Pueblo, en qué casos pueden asistir. Como tú lo acabas de decir, pues en el caso básicamente de la población LGBT, acuden muchísimo hasta nuestras instalaciones precisamente para que se tutelen todos sus derechos. Pero aquí tutelamos los derechos de toda la ciudadanía, de todos los habitantes del Ecuador, sean ecuatorianos o no. Pero básicamente pues existen colectivos y sectores de la población que tienen derechos específicos o que tienen situaciones específicas que requieren de una mayor tutela, de una mayor protección por parte de las instituciones. Generalmente nos referimos a colectivos, a grupos humanos que tradicionalmente han sido relegados, tradicionalmente han sido discriminados por su condición de vida. Esto no suele pasar con las personas que tienen ciertas particularidades que les hacen diferentes. Adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, ayúdame José, ¿quiénes más? Mujeres embarazadas también. O sea, claro, ellos están en grupos de atención prioritaria, pero también existen otros pobladores que sin ser parte constitucional de los grupos de atención prioritaria han sido relegados durante mucho tiempo. Nos encontramos, por ejemplo, con la población afro, que no están incluidos en los grupos de atención prioritaria de la Constitución, pero que son víctimas de constante discriminación y han sido relegados durante muchos años en la sociedad. Y los grupos pertenecientes a los colectivos LGBT. Entonces, claro, lo que pasó en Naranjito fue que se les negó el espacio para que pudieran hacer su desfile. Bueno, estamos en un proceso, estamos justamente conversando con José porque estamos diagramando una estrategia para poder abrir un espacio de coordinación y que nos sirva pues, justamente para poder activar todos los derechos y garantías de forma conjunta, porque así a priori podríamos decir que ha habido una afectación, no podríamos todavía entrar en el tema de vulneración de derecho a la igualdad, de que ha habido un crimen, pero lo que sí es importante es que en estos espacios, y básicamente un día tan importante como es el Día del Orgullo, después de 50 años de esta lucha tan dura que tiene la población LGBT, que era un día de reconocimiento, un día para justamente celebrar que no hayan podido realizar el desfile como estaba programado, sí constituye, pues por decir lo mínimo, una situación lamentable que vamos a tratar de corregirla. Yo no sé si bueno, Joana es la que dirige el programa, yo no, pero si podemos conversar un poco con José también respecto de las estrategias que podíamos seguir en este plan. Bueno, como bien sabemos en el artículo 11, numeral 2, dice que ninguna persona tiene que ser discriminada ni por etnia, ni por orientación sexual, ni por su raza de color. Entonces, ¿por qué todavía quiero que el licenciado, como ser humano, también diga al resto de seres humanos, como por ejemplo el Cantón Naranjito, que vean que nosotros somos seres humanos y también tenemos los mismos deberes y los mismos derechos? ¿Qué opina usted, licenciado? Bueno, básicamente los derechos humanos tienen tres pilares fundamentales. Uno de ellos es la dignidad. La dignidad es ese valor intrínseco que tiene cada una de las personas y que de ahí parte todos los elementos constitutivos que generan el conjunto de derechos que gozamos todos y todas las ecuatorianas sin ningún tipo de distinción. Entonces, desde ese principio, todas las personas somos titulares de derechos humanos y básicamente dentro de ese concepto es defendible
cualquier tipo de agresión que haya de cara a lo que implica el goce efectivo de los derechos humanos. El otro tema es que todo servidor público, independientemente de su cargo, y más todavía si es un alcalde, él es responsable de garantizar los derechos de cada una de las organizaciones, los derechos humanos. Él es el garante y por ende es el presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que básicamente le da la responsabilidad de promover, de proteger y de garantizar los derechos humanos dentro de su jurisdicción. En consecuencia, dentro de este contexto, hay que ir fortaleciendo estos principios a fin de que pueda ejercerse los derechos de todos los grupos sociales que conviven y comparten un determinado espacio socioterritorial. A ver, también sabemos que solo discriminación o agresión física afecta a las personas, sino también psicológica. Sabemos que hay muchas personas que uno sube un video de educación, pero a ellos piensan que es una burla, somos extraterrestres, y nos comienzan a agredir por medio de mensajes de texto. Claro que no es físicamente. ¿Qué condiciones se podría tomar o qué proyecto o qué asunto podríamos hacer para que comenzar a educar a nuestro cantón Naranjito? Dígame usted, abogado. Bueno, realmente cuando hablamos de violencia, como tú lo acabas de decir, no solamente el hecho de que una persona le caiga a golpes a otra, ¿no? Claro. Ahora pues la extensión de las normativas, tiene que ver esto también con el principio de progresividad de los derechos, ha dado como resultado que se vaya incorporando en algunas normas nuevos tipos de violencia, porque claro, la sociedad va evolucionando, lamentablemente la violencia también ha ido evolucionando. Ahora ya no solamente, tú vas a encontrar en varias normativas nuevas, que no solamente la violencia física, estábamos acostumbrados a lo que es violencia física, a lo que es violencia psicológica, pero también ahora tenemos violencia simbólica, violencia patrimonial, que son tipos de violencia que nos pasan sin darnos cuenta en la sociedad. O sea, por ejemplo, ¿qué te digo? Le educamos y le vamos diciendo a las niñas que tienen que ser princesitas, que en la película, todas estas últimas películas, no recuerdo los nombres porque yo no las veo, pero es la niña, es la reina, la princesita, la dama, la que no puede ser tocada, la que necesita protección, y le vamos haciendo todos esos símbolos que al final del día no hacen otra cosa más que minimizar la imagen de la mujer, ¿no? Eso es violencia, eso se llama violencia simbólica, la vamos trayendo de toda esta, claro, todo este engranaje que tiene que ver con la prensa, con la televisión, con las películas, con todo lo que vemos, ¿no? Yo incluso siempre digo este tema de dama, cada vez que me dicen que ya tengo una dama, bueno, yo no quiero ser dama, realmente no quiero ser dama, no me interesa ser dama. Y te explico por qué. Resulta que alrededor del término dama, o para que una mujer sea una dama, tiene que reunir ciertos requisitos. Tiene que comportarse de cierta forma. Pues, si yo soy dama, no digo malas palabras, no me emborracho, no llego de madrugada a la casa, no me pongo ciertos trajes. Entonces, ¿yo para qué quiero ser dama? Yo quiero ser una mujer libre y vestirme como me dé la gana. Claro, todo este tipo de cosas al final del día, te repito, lo que van haciendo es que van minimizando las libertades de la mujer, van encasillándola en otra forma. La violencia ya no es como antes, no es que te quedas en la casa porque me da la gana y si no te caigo a golpe, sino que ahora te quedas en la casa porque eres una dama. Eres una princesita, necesitas que te protejan. Entonces todas esas cosas van directamente, te repito, a ir preparando o continuando una sociedad machista, una sociedad sexista, una sociedad discriminatoria. Pero claro, los tipos de violencia van cambiando. Entonces es importante que tengamos presente eso. Cuando hablamos de educar a la ciudadanía, bueno, lo hacemos con nuestro accionar diario. En la Defensoría del Pueblo tenemos algunos espacios de educación, porque además tenemos una dirección de educación y tenemos procesos educativos, tenemos procesos de sensibilización. De eso te podrá hablar mejor José, que es el encargado de esta área acá en la zona del 5, y que han sido dirigidos. Tenemos procesos muy importantes dirigidos a autoridades, servidores públicos y a la ciudadanía también. Entonces, pero claro, cuando hablamos de estos procesos ya en el día al día, más allá de que seamos servidoras o servidores, lo que estamos haciendo ahorita, las redes sociales, las propias conversaciones que tienen los ciudadanos, tienen que ir encaminadas a construir un espacio adecuado de convivencia. Solamente podemos hablar del ejercicio pleno de derechos humanos
cuando alcanzamos un espacio razonable para vivir. La búsqueda de una cultura de paz, del diálogo, es importante. Puede que no esté de acuerdo con lo que tú piensas, puede que yo no comparta lo que tú dices, pero tengo la obligación de defender tu derecho a decirlo y a pensarlo, que es lo importante. Entonces, cuando encontramos ese respeto para los demás, para que la otra persona pueda comunicarse, pueda opinar libremente, estamos hablando de que podemos pensar en ir construyendo, en que se está construyendo ya esta sociedad de paz donde imperen los derechos humanos. Y ya te digo, en el plano de educación, bueno, las puertas de la Defensoría del Pueblo están abiertas, tenemos procesos muy importantes y bueno, tiene que ser además súper exitosos porque tenemos a uno de los mejores, que es José, a cargo de tallo. Licenciado José, muchas personas a veces se excusan utilizando a los niños, que a veces dicen que porque las poblaciones LGBT hacen desfiles o hacen shows artísticos, ellos piensan que en los shows artísticos los niños van a malinterpretar la accionar o una persona cómo se expone culturalmente ante la sociedad. Ellos se excusan que porque los niños van a ver todos esos espectáculos, que eso es malo. La educación, yo creo, licenciado, que la educación viene desde el hogar de uno mismo, tengo entendido, ¿no? Ya háblenos sobre ese tema. Bueno, realmente la educación está orientada básicamente para que las personas puedan ser reflexivas de cara a su realidad y poder tomar acciones que puedan transformar esa realidad. Es una toma de conciencia de su entorno para poder transformarla fundamentalmente. Y dentro de lo que ya es educación de derechos humanos, ¿no es cierto? Uno de los ejes importantes dentro del proceso educativo del saber hacer, el saber ser, el saber vivir en comunidad. Creo que es uno de los temas importantísimos, básicamente que es donde que nosotros, digamos, cuando digo nosotros, toda la sociedad, todos los ciudadanos y ciudadanas, debemos fortalecer. Una de las, saliendo un poquito del tema, ¿no es cierto? Uno de los graves problemas del femicidio, por ejemplo, este mal que lo vemos a diario, es básicamente ese no saber convivir en comunidad, no saber convivir en familia, no saber convivir en pareja, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde que los temas de educación deben ser mucho más fuertes, con una intervención bien clara y con estrategias bien determinadas. En el tema ya de derechos humanos, como eje importante de la Defensoría del Pueblo, está orientado a eso, básicamente a promover la cultura del respeto hacia los demás, la cultura de los derechos humanos, en donde todos podamos ver a nuestros semejantes con sus diferencias, pero de forma igual como personas que podemos hacer ejercicio de los derechos que están establecidos en nuestra Constitución. Abogada, también tengo entendido que cuando una persona es religiosa y tiene un cargo público, tiene que ver más a lo público que a la religión, tengo entendido yo. Bueno, no le podemos pedir a los seres humanos que limiten Claro. una actividad o una convicción de su vida por el ejercicio de un cargo público. O sea, si una persona es religiosa o tiene una convicción religiosa, pero cuando generalmente nos acostumbramos a decir que es religiosa porque tiene una actividad religiosa permanente. Pero cuando una persona tiene su religión, puede ejercer cualquier cargo público. Los religiosos de profesión, por decirlo de alguna manera, no podrían ejercer un cargo público, ¿no? Pero claro, los servidores y las servidoras de jerárquico superior, las autoridades, tenemos toda la libertad para el ejercicio de culto, la libertad de culto, ¿no? Puede tener cualquier tipo de religión. El problema, e incluso cualquier tipo de convicción, no solamente hablemos de religión, ¿no? El tema está en que cuando una persona ejerce un cargo público, se debe a la ciudadanía y en consecuencia no puede supeditar ciertas situaciones, ¿no? Como siempre lo hemos visto, este es un ejercicio que para nosotros en la Defensoría del Pueblo nos toca bastante, ¿no? Porque siempre conversamos con los compañeros, sobre todo con los compañeros nuevos que se incorporan, podemos pensar de un montón de formas.
tenemos derechos y libertades para hacerlo, pero estamos en la Defensoría del Pueblo. Quien no tutela derechos y quien no respeta derechos aquí no tiene espacio. Entonces, ese debe ser el ejercicio que deben difundirse y que deben llevarlo todas las autoridades públicas. Una cosa es que yo tenga la rectoría administrativa de una institución, pero no puedo yo ejercer ese cargo con los preceptos religiosos, filosóficos o de vida que tenga en otro ambiente, ¿no? Bueno, entonces en eso, abogada, también otra pregunta, bueno, más sería para don José, que eres tan, usted lo mismo dijo que eres uno de los mejores. Es uno de los mejores, sí, claro, uno de los mejores. Educador. Abogado, licenciado, en temas de defender los derechos de las personas, ¿cuál cree usted sería muy factible para poder socializar a un pueblo? ¿Cómo lo haríamos? ¿Con un taller, una capacitación? ¿Desde dónde comenzaríamos a hacer la socialización? ¿A quién le tocaría la principal en realizar? Bueno, hay varias formas las que podríamos hacer. De pronto se puede hacer una campaña tipo difusión que es un poco más masiva y de pronto duraría solamente un par de horas, pero se enfoca en un determinado tema. Lo otro pueden ser talleres, pero estos talleres deberían ser múltiples, varios para poder abarcar toda una población, porque se hacen básicamente con 30 personas máximo, por las cuestiones metodológicas y pedagógicas especialmente. Y lo otro es de pronto difusión de derechos de forma masiva por medios escritos o radiales, donde realmente podamos impulsar el respeto a la diversidad, el respeto de los derechos humanos de las personas. Entonces serían las opciones que quedarían para implementarlo. Si bien la Defensoría del Pueblo tenemos una cobertura casi de 22 cantones, con las actividades que hacemos logramos llegar casi, pero en años, por ejemplo, en un año llegamos 2 o 3 cantones, y hasta aquí desde el 2016 se ha logrado ya casi cubrir los 22 cantones, pero con un taller. Pero básicamente serían las metodologías para poder ir generando, ir promoviendo el tema de derechos humanos dentro de la sociedad. O sea, el taller o la socialización se comenzaría desde el lado municipal, porque ellos son las autoridades principales de un cantón. Claro, de hecho, básicamente en el cantón Milagro, Bueno, ya se corta el video. en el cantón Milagro, el 27 de junio tuvimos un taller para 30 servidores y servidoras públicas, donde que realmente participaron y básicamente se dieron eso, cuáles son las obligaciones del Estado, los conceptos básicos de los derechos humanos, qué dice la Constitución de cara a estos principios, y lo otro, cuáles son las obligaciones del Estado, los representantes del Estado, a qué están obligados. Y básicamente ahí en síntesis es que todo servidor público, independientemente del tipo de contrato que tenga y la función que desempeñe, está obligado a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Esos son los derechos que tienen que defender las instituciones. Y están obligados. Están obligadas. Pero vemos que hay muchas autoridades que no acatan a eso o no saben el reglamento de la Constitución, donde vienen los códigos orgánicos para protección y defender los derechos humanos. ¿Verdad? Bueno, sí, como te decía José, por lo menos en la Defensoría del Pueblo tenemos una programación, una planificación que incluye la capacitación, la sensibilización, básicamente a servidoras y servidores públicos. Sí nos pasa, y ahorita claro que nos tenemos que enfrentar a otra realidad. Acabamos de cambiar todos los alcaldes, casi todos, todas las autoridades, mejor dicho, porque no solamente son alcaldes, sino también los concejales, los prefectos. Entonces, naturalmente en este proceso de transición y de cambio van a pasar muchas cosas que podrían generar vulneraciones de derechos. Y lo otro es que, bueno, hemos venido trabajando algún tiempo con algunos alcaldes, con algunos concejales, con algunas autoridades que ya son 4 o 5 años, y luego, bueno, vienen nuevas y en su mayoría
o una gran cantidad por lo menos no han tenido una formación en derechos humanos. Eso nos obliga a nosotros a activarnos de forma inmediata y a tratar de llegar a la mayor cantidad de cantones. Pero como te acaba de indicar José, a veces es medio complicado por el tema logístico, por el tema del personal. Pero bueno, estamos avanzando. Hemos empezado acá con, ni bien se incorporaron los nuevos alcaldes, nosotros empezamos a desarrollar nuestra planificación con el personal para fin de poderles capacitar primero por el trato adecuado, la atención con calidad y calidez que manda la Constitución, que deben darle los servidores y las servidoras públicas a la ciudadanía. Y luego, como ya acabo de explicar José, con las responsabilidades que tiene el Estado, porque no nos olvidemos que los alcaldes también son parte del Estado, no es que el Estado es solamente la función ejecutiva, todas las autoridades corresponden al Estado y como parte de ellos tienen obligaciones que cumplir frente a los derechos humanos de la ciudadanía. Bueno, mi estimado licenciado, un consejo, como usted también es padre de familia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su consejo a la educación de los niños que ahorita se están generando? Porque ya vemos muchos casos que hay niños de cierta edad que están en el vicio de las drogas. Bueno, realmente ir fortaleciendo la coordinación interinstitucional a fin de ir identificando cuáles son los puntos más neurálgicos en el tema de adicciones. Es un tema bien fuerte porque detrás de eso hay que enfrentarse a condiciones bien duras sobre el tema de drogas, pero no se podría hacer eso sin una planificación previa, sin una coordinación interinstitucional y básicamente a nivel del sistema educativo, que haya una observancia, que haya una vigilancia permanente sobre el tema. Bueno, ¿y el consejo que usted le daría a sus padres para que eduquen bien a los niños y no entren en cualquier vicio? Bueno, siempre hay que estar observándoles a los niños, siempre hay que estar pendientes porque los peligros son muy silenciosos a veces y si uno no está pendiente de sus cambios de comportamiento, difícilmente podremos identificar cambios en sus conductas debido a factores externos y especialmente como estos factores. Bueno, ese es el mensaje que les deja el licenciado José Villacrés. Abogada, su último mensaje para todos los ciudadanos que nos siguen en redes sociales, Naranjito Diverso. Bueno, primero un llamado a la ciudadanía de Naranjito, a que aprendamos a vernos de otra forma, a vernos con respeto, a considerarnos, a buscar un ambiente de paz, una sociedad de paz, donde todos podamos conversar sin agredirnos, respetando las diferencias de los demás. Ese es el primer mensaje para Naranjito. Hemos visto en estos días que realmente existen varios problemas por el hecho de no aceptarnos como somos y de faltarnos el respeto básicamente en las redes. Entonces, sí, yo creo que cierro este espacio agradeciéndote primero y lo otro es haciéndoles un llamado. Lo importante de todo es que construyamos una sociedad de paz, donde impere el diálogo, donde impere el aspecto racional y no los odios, no las diferencias, ¿no? Y lo otro, lo fundamental es que aprendamos a conocer nuestros derechos. Siempre les digo y siempre cierro todos los espacios con estos, ¿no? Derecho que no se conoce, no se reclama. Es indispensable que conozcamos los derechos para poder empoderarnos de ellos y para poder exigirles. Gracias a todos y a todas. Claro, eso debemos de concientizar a la ciudadanía que cada ser humano tiene un derecho, tiene un deber y un derecho. Que a veces hay personas o hay cargos públicos que a veces vulneran nuestros derechos, pero a veces como habemos ciudadanos que no sabemos nuestros derechos, no sabemos cómo defender. Bueno, eso ha sido todo desde aquí, desde la Defensoría del Pueblo, de la oficina de nuestra abogada Zaida y el licenciado José Villacrés. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Bueno, nos veremos en la próxima entrevista de Naranjito Diverso. Bye bye.